Este momento en particular sigue siendo uno de esos que se te quedan grabados porque no tiene nada de espectacular en lo técnico, pero lo dice todo en lo emocional. Estamos hablando de una escena nocturna, en un cuarto de hotel completamente a oscuras, con una cámara que apenas logra registrar siluetas y movimientos borrosos porque literalmente no hay luz. No hay poses, no hay conciencia real de estar siendo grabados, no hay intención de mostrar nada. Justamente por eso se siente tan crudo. Comparten la cama, el espacio es mínimo, y Jungkook, medio dormido, se mueve por puro reflejo corporal. No busca la cámara, no busca atención, busca a Jimin. Se acerca, lo rodea con los brazos, se pega a él sin ningún tipo de filtro, y hay un punto en el que incluso parece acomodarse encima, como cuando alguien duerme y se engancha al cuerpo que le resulta familiar y seguro. Todo es lento, torpe, natural. Nada parece ensayado. Y entonces entra el detalle que lo cambia todo: la edición. El staff decide subrayar la escena con una palabra muy concreta: Hyungsinja, y ahí es donde el contexto cultural se vuelve clave. No es una palabra bonita al azar, ni una traducción suave pensada para el público internacional. Es jerga coreana con intención, con picardía y con conocimiento pleno de lo que están mostrando. Hyungsinja se compone de 3 elementos muy claros. Hyung, que es la forma en que un hombre se refiere a un hermano mayor. Chin, que proviene de michin, loco, demente, usado coloquialmente para exagerar una actitud. Y cha, que significa persona. Juntas, las 3 partes describen a alguien que está completamente ido por su Hyung. Alguien cuya fijación es tan evidente que resulta graciosa y entrañable a la vez. Por eso la frase que aparece en pantalla, algo como el Hyungsinja despierta de repente a su Haeyoung que estaba durmiendo, no es inocente ni neutra. Es el staff reconociendo explícitamente que Jungkook tiene una tendencia constante, casi automática, a buscar a Jimin, incluso dormido, incluso sin darse cuenta. No lo pintan como algo ocasional, sino como un rasgo de comportamiento. Y lo hacen con una palabra que en Corea se entiende perfectamente como una mezcla de burla cariñosa y constatación. Sí, este chico está loco por su Haeyoung. No es una lectura del fandom forzada, es una etiqueta que los propios editores deciden colocar. Eso es lo que vuelve la escena tan potente. No están inventando una narrativa paralela ni exagerando algo inexistente. Están poniendo nombre a lo que la cámara captó sin filtros. Jungkook no actúa, no finge, no parece consciente de nada más que de la presencia de Jimin a su lado. El cuerpo va antes que la mente. Y el staff, lejos de cortar o suavizar, decide remarcarlo con humor, como diciendo, lo vimos, lo sabemos, y sí, esto es exactamente lo que parece. Hay algo muy íntimo en todo esto, pero no en un sentido escandaloso, sino en ese nivel profundo donde se nota la costumbre, la confianza absoluta, la comodidad de compartir espacio físico sin pensarlo 2 veces. Que todo ocurra en la oscuridad, con una cámara que apenas puede enfocar, hace que se sienta aún más real, casi como si el espectador estuviera viendo algo que no debería, algo que sucede cuando nadie está mirando, excepto que alguien sí miró, lo entendió, y decidió dejar constancia con una sola palabra, Hyungsinja. Y quizás por eso tanta gente quedó sin palabras, porque no fue un gran gesto ni una escena ruidosa, fue algo pequeño, instintivo, profundamente revelador y rematado por una elección editorial que no deja mucho espacio a interpretaciones ingenuas. Es gracioso, sí, es tierno también, pero sobre todo es honesto. Y cuando entiendes bien el peso real de esa palabra en coreano, todo el momento cobra todavía más sentido.